Amén. Bueno, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga en este día. Espero, bueno, que el Señor Jesucristo esté bendiciendo sus vidas, ahí donde esté, en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre, y que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que es bueno y que es un Dios lleno de misericordia para con nosotros. Amén. Él nos da un día más de vida, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón, Él nos bendice, amén, nos guarda, nos protege, Él dice que cuida nuestra salida, nuestra entrada. Amén. Entonces, ¿qué más podemos hacer que dar gracias a nuestro Dios por este día tan bello que nos dio? Amén. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, el Señor siempre es fiel. Amén. El Señor siempre está presente, a pesar de que estemos quizás dolidos, con preocupaciones, tristes, como estemos, el Señor siempre está ahí con nosotros, cuidándonos y guardándonos. Amén. Les doy la bienvenida a todos nuestros hermanos. Amén. Hermanos de Ipucuricó y a todo aquel que se conecta a través de este medio, a través de nuestra página de Facebook. Que el Señor le bendiga. Gracias por compartir. Gracias por conectarse junto a nosotros. Queremos que el Señor les bendiga y les guarde y les prospere siempre. Amén. Vamos a orar para dar inicio, amén, a esta reunión. Amén. No ajuste su teléfono, no ajuste ahí, porque no soy yo, no es el pastor José Luis. Amén. No diga, uy, qué raro se ve el pastor, qué raro se le cayó el pelo. No, amén. Soy yo, hermano Alejandro, así que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar para dar inicio, porque queremos que el Señor Jesucristo tome dominio de todo lo que hacemos. Amén. Dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra debemos hacerlo en su nombre. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias primeramente por este día, por tu amor, tu gran misericordia. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que nos da. Gracias también por permitirnos en esta hora poder conectarnos, Señor, para entregar una palabra de aliento, algo que tú quieras decir a nuestros hermanos, Señor, a nuestro corazón. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por permitirnos esta reunión, Señor, un día más. Jesucristo, queremos que usted tome dominio de todo lo que hagamos, todo lo que digamos en este lugar, Señor, todo lo que podamos transmitir a través de esta pantalla, Señor Jesucristo, que usted tome dominio también de nuestros hermanos, bendígale a ellos, guárdele, protéjale, Señor, ayúdelos a conectarse, ayúdelos a estar ahí siempre pendiente de tu palabra, Señor Jesucristo, de lo que tú nos quieras decir a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Amén. Porque queremos que el Señor Jesucristo haga conforme su voluntad en nuestro corazón. Amén. Amén. Porque todo lo
vida necesita más de nuestro Dios, amén, más de lo que nosotros pensamos o creemos. Nosotros necesitamos, amén, siempre somos necesitados de la presencia de Dios, amén. Así que, queridos hermanos, que el Señor Jesús les bendiga en gran manera, amén. Donde esté usted, como decíamos en un principio, los que los que se han ido incorporando, amén. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes en gran manera, amén. Porque tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, amén. Y queremos que el Señor nos renueve desde nuestras entrañas, amén. Porque dice ahí, como decía la alabanza, que renuévame, ¿cierto? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, amén. Nuestros pensamientos, nuestro hablar, todo, amén. Todo lo que está en contra de la presencia de Dios necesita ser eliminado de nuestro ser, amén. A veces creemos que no tenemos muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios o de lo que el Señor quiere para nosotros, pero si nos examinamos de una forma más profunda, nosotros sabemos que hay cosas que debemos dejar y debemos ya someternos a la presencia de Dios, amén. Y en esta hora, se me encomendó este trabajo, amén, de estar frente a ustedes. Como les decía en un principio, no trate de ajustar su teléfono, no le cambie filtro, el teléfono no está malo, hermano, soy yo, hermano Alejandro, amén. El pastor José Luis no subió de peso, no se le cayó el pelo, amén. Él en esta hora tomó un descanso, amén, así que me encomendó este día. Así que el Señor Jesús le bendiga a él también, a su esposa, a sus hijas, amén. También que bendiga a mi esposa, a mi hijo, amén, a mi familia, que el Señor siempre los guarde, amén. Así que yo hoy día como título, amén, traje algo que quiero que veamos juntos, amén, que vamos viendo. Sé que usted no me puede responder, pero los que están acá, amén, sí me pueden apoyar, amén, con un amén, con un gloria a Dios, amén. Quiero que veamos ahí en Salmos 81, amén. Vamos a leer desde el versículo 10, amén. Y podemos ver ahí en Salmos 81 que aparece un título, amén. Dice bondad de Dios y perversidad de Israel, amén. Dice bondad de Dios y perversidad de Israel. Eso es lo que aparece como título en este capítulo, amén. Pero vamos a leer desde el 10 en adelante, amén. Dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y aquí dice con signo de exclamación, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Amén. En un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Amén. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Amén. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Amén. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Amén. Eso es lo que dice ahí en Salmos 81:10, ¿cierto? Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Aquí Dios está hablando a la casa de Israel. Amén. Las cosas podrían haber sido diferentes porque Dios tenía provisto y preparado un gran plan para su pueblo. Amén. Pero no hicieron caso, amén, a su palabra, ¿cierto? Es lo que podemos ver ahí en estos textos. Dice, mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Amén. Amén. Sabemos que el pueblo de Israel, que el Señor fue desechado, ¿cierto? Sabemos todo lo que conlleva, que por eso nosotros tenemos el alcance de poder llegar a la presencia de Dios. Amén. Amén. Que nosotros estábamos destituidos de todo aquello, amén, pero por la misericordia de Dios, amén, nosotros tenemos hoy día este alcance y tenemos esta esperanza, amén, de poder llegar a la presencia de Dios algún día, amén. Pero dice que el pueblo de Israel no lo quiso a él, amén. Dios tiene un mensaje para darnos, pero no estamos dispuestos a aceptar lo que Él dice.
Podemos preguntarnos cómo probar si ya no amamos al Señor. ¿Se ha hecho esa pregunta a veces, en algún minuto, de que si amamos o no al Señor? Si ya no lo amamos tanto como antes, porque a nosotros nos da gozo, ¿cierto? Cuando nos podíamos congregar en un recinto, nos daba gozo cuando llegaba un hermano nuevo y lo veíamos danzar y nosotros decíamos que nunca perdiera el primer amor. Amén. Y a veces los hermanos no entendían de qué se trataba, pero ¿por qué me dice eso? ¿Será que en algún momento yo voy a dejar de amar al Señor? Y en algún minuto también me lo dijeron a mí cuando recién llegué a la iglesia. Amén. Pero con el tiempo a veces nos vamos acostumbrando, ¿cierto? A ciertas cosas y nos empezamos a poner cómodos, ¿cierto? Entonces nosotros si nos hemos hecho esa pregunta, si ya no amamos al Señor, eso lo podemos saber, ¿cierto? Porque cuando atesoramos otros intereses, porque otras cosas han ocupado el lugar que solo le corresponde a Dios. Amén. Cuando esas cosas ya empiezan a ocupar ese lugar que le corresponde al Señor Jesucristo, ¿cierto? Esas cosas que ya no le corresponden, ¿cierto? Estar ahí en ese lugar, porque ese lugar es de nuestro Dios. Amén. Él dice que nosotros debemos amarle con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Nos dice que con un poco, o si un día queremos y un día no, el Señor no nos dice eso. Amén. Entonces, si ya no amamos al Señor, estamos atesorando otras cosas, otros intereses, porque estas están ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. Y se han adueñado de nuestro corazón. Él nos hace una invitación. Amén. Aquí veíamos ahí en los versículos, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Esto es lo que Dios desea, ¿cierto?, para nosotros. Él está listo para llenarnos. Amén. Él habría prometido saciarnos si tan solo hubiésemos, ¿cierto?, abierto nuestra boca. Dice que le sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Amén. Con lo mejor y con miel de la peña le saciaría, ¿cierto? Ahí lo podemos ver en el 81:16. Amén. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo, escuché tu gemido. Rompí tus cadenas, te di libertad, pero mi pueblo se olvidó de mí, ¿cierto? Me menospreciaron, fueron tras dioses ajenos, no me amaron con todo su corazón, dieron rienda suelta, ¿cierto?, a sus deseos y a su concupiscencia, haciendo lo que les dictaba su voluntad. Amén. ¿Cierto? Porque el Señor nos dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Ahí está, eso lo podemos ver en Mateo 6:21. Por tanto, dice ahí también en 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. A veces tenemos aquí, nuestras hermanas hace unas semanas atrás hablaban de la idolatría, ¿cierto? Y podíamos ver que había muchas cosas las que nosotros, sin darnos cuenta, idolatrábamos. Amén. O idolatramos aún. Amén. Sin darnos cuenta. El Señor no quiere eso de nosotros. Amén. Él dice que nosotros debemos huir de la idolatría, salir de eso, porque ese lugar le corresponde a Dios. Amén. No hay nada que nosotros podamos tener en nuestro corazón que no les corresponda a Dios. Nosotros no debemos tener eso en nuestro ser. Amén. Queremos que el Señor sea dueño, amo y Señor de todos nosotros, de todo lo que nosotros tenemos. Amén. En nuestro interior. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ahí en Éxodo 23. Amén. Qué fácil es depender de los becerros de oro. Amén. Y adorarles. Siempre se ajustan, amén, a nuestra conveniencia, es decir, a lo que queremos oír, hacer, ¿cierto? Porque es lo más fácil, porque es lo que se acomoda a nuestra carne, ¿cierto? Porque es lo más fácil, pero lo que nos pide el Señor para nuestra carne nos cuesta, amén, es difícil, pensándolo en forma de nuestra carne. Amén. Pero en lo espiritual, el Señor no es mucho lo que nos pide. Amén. No es mucho sacrificio
que lo que nos pide el Señor. Amén. Entonces, pero nosotros vamos tras esos becerros de oro, ¿cierto? Porque nos conviene más eso. Entonces, es decir, a los que queremos oír, hacer. Amén. Dios dice, les dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin consultar con el Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces maquinamos ideas y albergamos pensamientos sin buscar su consejo? Amén. Porque creemos que nosotros lo sabemos todo. Amén. O a veces pensamos que no, es que cómo voy a molestar al Señor en esto, si esto es una cuestión que no, si yo lo puedo hacer, no necesito de nadie. O yo soy autosuficiente, yo soy el que puedo, yo tengo fuerza, yo me la puedo. Amén. Y a veces lo decimos, amén, y lo sentimos y para que llevamos esta práctica en nuestra vida. Amén. Pero el Señor no quiere eso. Él dice que Él quiere que nosotros dependamos 100% de Él. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra y de todo lo que podamos leer aquí en la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros dependamos 100% de Él, que creamos 100% en Él. Amén, porque Él es quien nos sustenta, Él que nos da todo. Amén. Decía que, pero mi pueblo no oyó mi voz. Amén. Y dice, bueno, decía ahí en el 10, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Amén. Eso quiere el Señor de nosotros. Aleluya. Que nosotros solamente abramos nuestra boca y el Señor nos va a llenar con todo lo que necesitamos. Amén. Aleluya, no es que nosotros abramos la boca y nos va a caer la comida y todo. No estamos hablando en lo espiritual, hermano. Que es lo que nosotros necesitamos aquí en nuestro interior. Nuestra carne no nos va a servir de nada. Amén. Nosotros necesitamos una renovación en la presencia de Dios. Necesitamos una renovación de nuestro espíritu. Amén. Cantábamos recién, Señor, renuévame, renuévame. Y es linda la alabanza. Amén. Pero más que linda, debemos sentirla, debemos practicarla. Amén. Y creer de que realmente todo nuestro ser necesita ser cambiado. Todo lo que está en nuestro interior necesita más de ti. Amén. Porque eso es lo que necesitamos para subsistir cada día. Amén. De la presencia de Dios. Amén. Amén. Dios podría decirnos, si hubieses acatado mi mandamiento, amén, escuchado mis avisos, si no hubieses ido tras los ídolos de tu corazón, si hubieses clamado, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, amén, estoy dispuesto a obedecer. Amén. Qué diferente sería nuestro estado espiritual hoy en día. Amén. Amén. Si usted se transporta 10 años atrás, amén, nosotros podemos decir, si yo en esos años hubiera escuchado la voz de Dios, ¿qué estaría haciendo ahora? Pero estamos ahí marcando el paso solamente. Amén. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Amén. Él quiere que nosotros estemos dispuestos a obedecer. Amén. Qué diferente sería nuestro estado espiritual, ¿cierto? Amén. Por tanto, a causa del rechazo a mi palabra, ¿cierto? Dice ahí el Señor, y la obstinación en no hacer caso a mis leyes y preceptos, les abandoné a la dureza de su corazón. Amén. El Señor ahí dice, bueno, si quieren hacer eso, háganlo. Amén. Ahí los deja el Señor. Y ahí es donde nosotros ya caemos en dificultad y caemos en cosas que ya no nos corresponden, en tristeza, en dolor, ¿cierto? Y nos preguntamos tiempo después, ¿por qué estoy así, Señor? Y nos quejamos. Pero el Señor nos da aviso. Amén. Dice que el Señor habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. El Señor siempre está hablando, el Señor siempre nos está diciendo. Amén. A través de la palabra de Dios, a través de algún hermano, a través de nuestra conciencia, el Señor nos habla. Amén. Amén. Pero va en nosotros si queremos oír la voz de Dios. Aquí dice que el pueblo de Israel no quiso oír la voz de Dios. Sí. Amén. Eso lo dice su palabra. Dice, no quise, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Dice ahí en el 11. Amén. Amén. Nos hacemos inmunes a las advertencias del Espíritu Santo. Nos falta fuerza para resistir la tentación y apartarnos, ¿cierto?, del mal. Amén. Ni siquiera podemos soportarnos unos a otros. Amén. ¿Quién puede quebrantar el corazón natural del hombre? Duro como piedra. Aleluya. ¿Quién tiene un corazón contrito y humillado? Aleluya. Nadie. Solo la pura gracia y misericordia del Señor
alcanza, ¿cierto?, el corazón. Amén. Revelando nuestro penoso estado y mostrando nuestras necesidades. Amén. Solo el Señor tiene esa capacidad. Qué precioso es el mensaje de la gracia de Dios cuando trae convicción de pecado para humillarnos delante de Él y arrepentirnos. Amén. Cuando nos damos cuenta de que, ¿cierto?, de que el Señor ya nos llena con su presencia, ¿cierto?, pero la gracia de Dios, ¿cierto?, y nos trae esa convicción a nuestra mente de decir, yo estoy en pecado, yo estoy mal, ¿cierto? Y tengo que humillarme delante de la presencia de Dios, tengo que arrepentirme de todo eso. Amén. Si me hubiera oído mi pueblo, dice ahí el Señor, si en mis caminos hubiera andado Israel. Amén. No me consultaron para recibir dirección y consejo, siguieron sus propios razonamientos e hicieron sus propios planes. No tenían hambre y sed de justicia, sino avidez y apetito por las cosas de este mundo, que no satisface el alma. Amén. El Señor nos pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, dice ahí en Isaías 55, 2, 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Amén. Las misericordias firmes a David. Amén. A menudo Dios nos ha hablado por medio de la predicación y que rápido se nos olvida su palabra, ¿cierto? Nos olvidamos. A veces decimos, oh, el culto, la reunión estuvo maravillosa, pero si el día jueves o miércoles nos preguntan de qué se trató la predicación y nos acordamos, hermanos. A veces se nos olvida de un día para otro lo que el Señor nos ha hablado en su palabra. Atesoremos eso en nuestro corazón, hermanos. Atesoremos lo que el Señor quiere en nosotros. Saquemos lo que no corresponde del lugar de Dios. Amén. Nuestro corazón le pertenece y le debe pertenecer a Dios. Nuestros pensamientos, todo lo que nosotros hablamos, decimos, creemos, le debe pertenecer al Señor Jesucristo. Amén. Nos olvidamos de su palabra. Notemos que Dios dice a su pueblo que si le hubiera prestado atención, en un momento había yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Amén. Pero ¿qué hizo el pueblo? Hicieron un cierto para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Eso lo podemos ver en Nehemías 9:18. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Creó, ¿cierto? Porque querían ver algo y crearon un becerro, ¿cierto?, de oro, y dijeron que como que ese becerro era el que los había sacado de ese lugar. Entonces pusieron la idolatría en el lugar que le correspondía a Dios. Amén. Amén. Y así estamos hoy en día nosotros. Amén. Dice que más la casa de Israel no querrá oír, porque no me quiere oír a mí. ¿Cierto? Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Dice ahí su palabra en Ezequiel 3:7. Extendí mi mano, dice, mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Ahí en Isaías 65:2. Amén. A veces decimos, el Señor no me ayuda, el Señor el Señor no está conmigo, el Señor no me da respuesta, y el Señor está todo el día esperando que nosotros nos volvamos a Él. El Señor está ahí esperando. Amén. El Señor está ahí siempre, Él no nos aleja de nosotros, no nos ha dejado. Amén. Pero nosotros nos quejamos y decimos que no está, pero es porque nosotros buscamos consejo en otras cosas. Hemos quitado a Dios de nuestro corazón y le hemos sacado de lo que Dios nos quiere dar. Nos hemos olvidado de sus palabras, nos hemos olvidado de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho, hizo y va a hacer con nosotros. Amén. Nos olvidamos. Dios está dispuesto para salir en nuestra ayuda y preparado para defenderse, ¿cierto? A defendernos, ¿cierto?, de todos nuestros enemigos. Para poder, ¿cierto?, edificarnos y favorecernos
Amén. Él anhela enviar un derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia. Amén. Ya no nos estamos congregando en un lugar físico todos juntos, ¿cierto? Pero nosotros somos la iglesia de Dios. Amén. Nosotros somos la iglesia, hermanos. No es no es una estructura. Amén. Somos nosotros, amén. Él quiere llenarnos a nosotros, amén. Pero esto conlleva la capacidad de sentir y ser conmovidos, amén. Acerquémonos a Él con una actitud humilde, amén. Dispuestos a cambiar, amén. Dispuestos a cambiar, porque no nos sirve de nada acercarnos delante de Dios y seguir siendo los mismos, amén. Porque nos estamos engañando a nosotros, nos engañamos solos, amén. Tratamos de creer de que yo solo por decir, oh, qué lindo es Dios, pero en realidad nos estamos engañando si yo a las 2 horas o al otro día voy a seguir siendo el mismo, amén. Y no puse no entregué a las plantas de Dios todo lo que va en contra de la presencia de Dios. Yo necesito cambiar. Amén. Mi interior necesita ser renovado. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros renovemos, ¿cierto? Nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, lo renovemos delante de la presencia de Dios, ¿cierto? Debemos estar dispuestos a cambiar. Esta es la clave para el avivamiento, ¿cierto? Abrámosle en nuestro corazón, reconociendo que la mayoría de las veces no le buscamos. Amén. A veces nos olvidamos o a veces estamos todo el día con el control remoto, ¿cierto? Ahí viendo quizás alguna película, algo, porque queremos nosotros despejar nuestra mente. Amén. Pero nos engañamos. Amén. Porque eso no es despejar nuestra mente, eso es seguir poniendo cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Y el Señor quiere que nosotros esas cosas las eliminemos, las saquemos. Amén. Las quitemos de raíz. Entonces debemos reconocer que muchas veces ya no le buscamos y no nos rendimos a su palabra, no escuchamos sus advertencias. Amén. Qué diferente hubiera sido, ¿cierto?, si lo hubiésemos obedecido. Recuerde que no hay batalla que el Señor no pueda vencer. Amén. ¿Y quiénes son los enemigos? Que a veces nosotros decimos, tenemos enemigos, que el enemigo, y le echamos la culpa al enemigo, ¿cierto? Pero nuestro enemigo es el pecado, ¿cierto? Que nos asedia, las tentaciones que a veces las tenemos ahí, pero nosotros estamos así como, no sé si alguna vez te vio, el Chavo del Ocho, cuando le ponían una torta y estaba así como que sacaba un pedacito y al final se comía todo, pero empezaba así, como que no quería, de a poquito, y hasta que le sacaba un pedacito de crema. Así estamos con el pecado, hermanos. Peligroso. Es peligroso para nuestras vidas, porque estamos ahí jugando, porque sabemos que no debemos hacerlo, pero estamos así como que, lo toqué, lo agarré. Así estamos, amén. Y el Señor no quiere eso de nosotros, amén. Entonces estamos, nuestros enemigos es el pecado, ¿cierto?, que nos asedia, los deseos y pasiones carnales que combaten contra el alma. Amén. Son debilidades, adicciones y hábitos que nos avergüenzan. Amén. Acusan la conciencia y como zorras pequeñas nos roban la paz y la fuerza espiritual. Son los pesos que nos hunden, las piedras de tropiezo que nos afligen, haciéndonos caer una y otra vez. Amén. Impidiéndonos avanzar y caminar en santidad. Amén. Sabemos que los jueves, ¿cierto?, estamos aprendiendo de la santidad. Amén. De la santidad sin la cual, dice la palabra de Dios, que nadie va a ver al Señor. Amén. Debemos procurar llegar a la santidad completa. Sabemos que no lo vamos a lograr, somos seres humanos. Amén. Pero el Señor dice que el que persevere hasta el fin. Amén. Entonces debemos estar continuamente perseverando, continuamente huyendo del pecado, continuamente buscando de la presencia de Dios, leyendo su palabra. Cada día que tengamos un tiempo, si usted está aburrido, si usted no tiene nada que hacer, aquí tiene la palabra de Dios. Amén. Desabúrrase leyendo la palabra de Dios. Amén. Desabúrrase ahí viendo las Escrituras. Amén. Hoy en día tenemos
campo inmenso, amén, donde nosotros apretamos solo un botón y podemos ver la predicación de un hermano que está en otro lado y podemos apoyar también a la obra de Dios de esa forma. Amén. Entonces ya no es tiempo de que nosotros nos estemos quejando, de que nosotros estemos que es que no puedo, es que no hay nada que ver, estoy aburrido. El Señor nos está dando todo. Amén. El Señor nos está dando, nos tiene así el Señor. Nosotros solo que debemos hacer es abrir nuestra boca y dice que Él la llenará. Amén. ¿Cierto? Que como decíamos que como zorras pequeñas nos roban la paz y la fuerza espiritual. Son los pesos que nos hunden. Amén. Las piedras de tropiezo que nos afligen haciéndonos caer una y otra vez. Amén. Son las ataduras y fortalezas. Son aquellas que llevamos luchando tantos años sin lograr dominar. Amén. Y que van reprimiendo nuestro crecimiento espiritual. Amén. A veces, si usted se puede proyectar, como decía hace un rato, 10, 15 años hacia atrás, hay algo quizás con lo que usted esté luchando y que hace 15 años usted dijo, bueno, desde mañana yo me voy a poner a cuenta con Dios, y usted estuvo ahí luchando 3 días, pero después volvió a lo mismo. Amén. Y así lleva más de 15 años, imagínense. Amén. Entonces nos va reprimiendo nuestro crecimiento espiritual. Pero otra vez el Señor nos reitera, en un momento hubiera podido librarte del poder de la esclavitud. Amén. Pero no quisiste. No quisiste. Amén. No crees en mi fidelidad. Buscas consejos de todos, pero no de mí. Amén. A veces tenemos nosotros el mejor consejo, que es la palabra de Dios, pero buscamos el consejo en algún libro, porque el libro lo escribió alguien famoso, ¿cierto? Lo escribió alguien que no sé, que era un gurú, o alguien que era muy inteligente, entonces mira qué lindo lo que dice el libro, pero eso son copias de lo que está en la palabra de Dios, hermano. Esa es todo, copias de lo que está en la palabra de Dios. Amén. El Señor no quiere eso de nosotros, dice que, pero no quisiste. Amén. Yo quiero que el Señor haga un cambio en mi vida, que el Señor me renueve. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Buscamos consejos de todos, pero no del Señor. No del Señor Jesucristo. Por tanto, continúas con las mismas luchas, andando derrotado en vez de ir de gloria en gloria, como un vencedor. Amén. Recuerde que el Señor dice que nosotros somos más que vencedores. Amén. Para que me entienda, aquí está el vencedor, aquí abajo el vencido, pero dice que nosotros somos más que vencedores. El Señor quiere acá que estemos, seamos más que vencedores. Amén. El Señor nos advierte. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amén. Ahí lo podemos ver en Isaías 31. Dios es poderoso para sacarnos de Egipto, llevarnos a la tierra prometida, pero el desarraigar Egipto del corazón lo debemos hacer nosotros. Amén. Significa que debemos tomar una decisión. Amén. Y voluntariamente renunciar al pecado y a todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso quiere el Señor de nosotros, que nosotros debemos tomar esa decisión de decir no más a esto. No quiero más esto, y yo me voy a la presencia de Dios. Me voy a lo que el Señor quiere hacer conmigo, a lo que el Señor me está dando. Pero esa decisión la debo tomar yo. El Señor está ahí, con sus manos extendidas. Amén. El Señor está ahí, está todo el día así, esperándonos a nosotros. Amén. Esperando a sus hijos, a su pueblo. Amén. ¿Cierto? Dice que ahí para servirle y amarle de todo corazón. Porque si no, seguiremos prisioneros espiritualmente del mundo. Amén. Y del engaño que tiene Satanás en nuestra vida. Porque Satanás pinta todo tan lindo, ¿cierto? Pinta todo muy bonito. Es como los filtros de Instagram, ¿cierto? A veces, que es algo feo.
pero no importa, si ahora hay filtro, yo busco el filtro, oh, mira que quedé lindo, me puedo cambiar los ojos, me puedo poner, no sé, blanquear mis dientes, me puedo poner pecas, sacarme cejas, ¿cierto? Ponerme pelo, ¿cierto? Me veo hermoso, pero es falso, hermano, es falso, así es el mundo, eso es lo que Satanás nos muestra. Nos muestra una belleza falsa, nos muestra una alegría falsa, nos muestra un descanso que es falso. Amén. Solo todas esas cosas las podemos encontrar en la presencia de Dios. Dice que se me fue el texto, pero que dice que hermosea el rostro. Que el corazón alegre, ¿cierto? Hermosea el rostro. Pero ¿cómo va a estar mi corazón alegre si busco de la presencia de Dios? No voy a necesitar filtro, hermano. No voy a necesitar nada que hermosear mi rostro, porque con la presencia de Dios voy a estar feliz, alegre, ¿cierto? Y ya el filtro de Instagram se lo voy a tener que desinstalar, porque voy a ser hermoso a la presencia de Dios, y de cualquiera que vea mis fotos va a decir, oye, algo distinto tiene el hermano Alejandro, ¿qué le pasó? Le creció el pelo, adelgazó, no sé, pero es la presencia de Dios, hermano. Eso es lo que el Señor nos promete, felicidad verdadera, hermosura verdadera, no como el mundo. Amén. Entonces, es lo que el Señor nos promete. Amén. Debemos entregarle todo a Dios sin tener nada. Amén. La Biblia nos dice ahí en Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Como dijo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Que así sea nuestro clamor, hermano, ¿cierto? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, que nos renueve en cada día. El apóstol Pablo repite varias veces la misma frase: Dios los entregó. Estas palabras deben infundir, ¿cierto?, temor en penetrar nuestra alma como una espada de dos filos, causándonos un profundo desasosiego. Amén. Algo que nos inquiete, algo que, pero ¿cómo el Señor nos va a dejar? ¿Será así que el Señor nos va a dejar? ¿Cómo? Pero no va a estar conmigo. Y claro, el Señor puede hacerlo, hermano. Que ese día, yo no quiero que llegue ese día en mi vida. Amén. Dios no interfiere en las decisiones de quienes le rechazan y van contra su voluntad. Entonces llega el momento en que Dios les concede vivir como han escogido, ¿cierto? Dándoles aquello que realmente desean. Amén. Si usted elige vivir de una forma que no agrada a Dios, bueno, es su decisión. Amén. El Señor no lo va a obligar a volver al camino, pero sí le va a advertir. Amén. Pero sí el Señor le va a mostrar. Pero la decisión es nuestra. Amén. La decisión es de cada uno. Amén. Como consecuencia, ¿cierto? Nosotros vamos a sufrir todas aquellas cosas que no queremos vivir. Amén. Dios los entrega a su propia, dice, depravación y esclavitud. Aunque demos la espalda a Dios, Él no se olvida de su pueblo. Solo desea lo mejor para nosotros. Dios nos ama y quiere el bien, ¿cierto? Para todos. Quiere el bien para nosotros, hermanos, que nosotros aún siendo malos, ¿cierto? El Señor igual nos ama. Amén. Aunque a veces le damos la espalda a Dios, pero el Señor está ahí con nosotros. Amén. El Señor siempre está ahí presente en nuestras vidas. Amén. Porque dice que el Señor ahí revela su pensamiento en Jeremías 29. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. ¿Usted espera cosas buenas de parte de Dios? Amén. ¿Usted espera bendición de parte de Dios? Amén. Yo también espero lo mismo. ¿Cierto? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, dice el Señor. Y me buscaréis
y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Y seré hallado por vosotros, dice Amén. Jehová. Amén. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Gracias, Jehová. Jesús. Y os haré volver Amén. al lugar de donde os hice llevar. Amén. Amén. Pero dice que le buscaremos. Para llegar a todo eso, dice que le buscaremos porque le buscaremos de todo vuestro corazón. O sea, que de todo nuestro ser, ¿cierto? Que por eso le vamos a encontrar. Pero si Amén. usted piensa buscarle así nomás, no lo va a encontrar. Amén. Amén. Dice que le hallaremos porque le buscaremos de todo, con todo nuestro ser. Amén. Amén. Con todo nuestro corazón. Amén. Pero si no buscamos y nos acercamos a Jesús, ¿cierto? Amén. No puede haber verdadera paz interior. Aleluya. Amén. ¿Cuántos carecen de paz en el corazón? Amén. ¿Usted se ha sentido Sí. sin paz, sin poder dormir? Amén. Algo le inquieta, algo le aqueja en su vida. Amén. Amén. ¿Cuántos están faltos de paz en su hogar? Amén. Leía hace cuando recién empezó esto de la pandemia, decían que los divorcios habían aumentado, los maltratos en la familia habían aumentado. Amén. Y claro, es verdad, hermano, a veces nosotros lo decimos de broma, pero en realidad es así porque ya a veces las personas se despejaban porque iban a trabajar y era un problema menos, peleaban cuando llegaban a la casa. Pero resulta que ahora estaban todo el día en la casa, entonces todo eso sufrió todos esos hogares sufrieron ese dolor, amén, porque el enemigo es el que quiere separar, destruir la familia, amén. Nunca se iban a poder a solucionar problemas, ¿cierto? Amén. Porque no se veían en todo el día, pero cuando llegaban a la casa era terrible, hermano. Así es. Entonces subieron los divorcios, incluso ahora hasta los divorcios se están haciendo por Zoom, amén. Imagínense lo que hemos ya llegado en este sistema diabólico que tiene el enemigo. Pero el Señor nos advierte, nos quiere sacar de esas cosas, amén. El Señor nos quiere apartar de todo eso, amén. Entonces, ¿cuántos están faltos de paz también en el trabajo? Dios dice que sus planes son de bienestar, amén, y no de mal. Él tiene buenos planes para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué no buscar al Señor? ¿Será malo buscar a Dios? ¿Será malo querer más de Dios en nuestra vida? Si el Señor tiene pensamientos buenos para nosotros, Él tiene bendiciones para nosotros. Amén. La palabra de Dios está llena de bendiciones para usted, para mí, para nuestra familia, para nuestros hijos. Amén. Eso quiere el Señor de nosotros. No quiere que nosotros suframos, pero Él nos advierte. Amén. Él nos muestra a través de su palabra, a través de las predicaciones, de los estudios. El Señor nos está hablando. Amén. Muchas veces, pero nosotros, dice ahí Dios, que no quisiste oírme. Amén. Y después decimos, pero es que el Señor, a mí ¿por qué no me escucha si yo le pido tanto? Pero claro, usted quiere que el Señor solamente lo escuche, pero usted no quiere escuchar a Dios. Amén. Ahí es donde está el problema. Queremos que el Señor, que el Señor nos oiga nuestros problemas, nos solucione esto, pero cuando el Señor nos quiere hablar, nosotros nos cerramos nuestros oídos. Amén. Y queremos que el Señor nos bendiga y que el Señor haga todo lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Pero nosotros cerramos nuestros oídos a lo que el Señor nos habla, a lo que Dios nos quiere decir siempre. Amén. Él sabe, ¿cierto?, qué nos conviene más y qué es lo mejor para nosotros, si verdaderamente lo creemos. Entraremos en el descanso de su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. Eso quiere el Señor para nosotros. Por medio del profeta Isaías, Dios nos dice ahí en Isaías 55:9, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Gracias a Dios que sus pensamientos son más altos, ¿cierto? No son los mismos que tengo yo.
Y sus caminos están por encima de los nuestros. Amén. Son caminos excelentes. Amén. Dios tiene cosas maravillosas ahí aguardándonos para nosotros. Amén. Imagínense. Imagínense, hermanos, lo que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Amén. Los que aborrecen a Jehová los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Eso lo podíamos ver ahí en el 15, ¿cierto? Dice, mientras leo, a veces me pregunto qué quiere decir este versículo. Amén. Yo aquí escribí, ¿cierto?, que si procuramos andar en santidad y en el temor de Dios, acordándonos y obedeciendo sus instrucciones, habría un despertar espiritual en nuestra vida. Amén. Si nosotros oímos la voz de Dios, seríamos distintos. Amén. Seríamos otras personas. No seríamos los mismos. Amén. Porque oímos lo que el Señor nos está diciendo. Amén. ¿Usted cree que el arca se construyó porque a Noé se le ocurrió hacerlo así? No, hermano. Él oyó las instrucciones, él siguió al pie de la letra lo que Dios le dijo y cómo era, cuántos codos y todo lo que tenía que hacer. Él lo siguió. Él lo hizo así como Dios se lo mostró, como Dios le dijo que lo hiciera. Amén. Pero si nosotros oímos la voz de Dios y escuchamos las instrucciones, ¿cierto?, que Él tiene para nosotros, seríamos distintos. Amén. Habría un despertar espiritual en nuestras vidas. ¿Cierto? Los enemigos del Señor se convertirían y someterían a su voluntad. Y la palabra de Dios los alimentaría con lo mejor del trigo. Amén. Y les sustentaría con miel de la roca. Dios nos bendeciría con una gran cosecha de almas perdidas que produciría crecimiento. Amén. A veces decimos, pero ¿por qué mi familia no llega a la iglesia? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué la gente no llega? Pero hay algo que estamos haciendo mal, hermano. Hay algo que está impidiendo las bendiciones de Dios. Hay algo ahí que hay un obstáculo. Y eso es lo que nosotros debemos de sacar, desarraigar así, pero eso lo debemos hacer nosotros. Amén. Es una decisión nuestra de lo que nosotros queramos sacar de nuestro corazón. Amén. Es nuestra decisión. Amén. El Señor nos deja que nosotros podamos decidir. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Amén. Gran número así de hombres como de mujeres. Amén. Los que creían se llenaban los lugares. Amén. Mucha gente creía en Dios. Pero ¿qué tenemos hoy en día? ¿Cierto? Divisiones, calumnias, rencillas, contiendas, chismes, acusaciones, ¿cierto? Que como gusanos se van comiendo la flor del trigo. Cuando por el contrario el trigo debería sobreabundar. Amén. Y a veces vemos que en nuestra misma interior, en nuestro mismo lugar donde estamos, ¿cierto? Podemos hacernos la pregunta, ¿y qué es un almacén para el trigo? ¿Dónde podemos guardar todo ese trigo? Amén. Eso representa un discípulo, ¿cierto? Fiel, que guarda celosamente la palabra de Dios. Amén. Y permanece firme en la sana doctrina. Amén. Que ha recibido. Lucha por la integridad y la conservación del grano. Amén. Amén. Evitando su contaminación. ¿Cierto? Amén. Y vigila, está ahí pendiente. Amén. Para impedir que entren roedores a comérselo. Amén. Y se propaguen plagas de insectos y hongos que causarían amén. Su deterioro. Sí. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Cierto? Dice, el germen es la parte de la semilla, ¿ya? De la cual nacerá la nueva planta. ¿Cierto? Vemos nosotros a veces una semilla así pequeña, otras más grandes, de distintos tamaños, ¿cierto? Y que ahí en su interior está lo que hace crecer, ¿cierto? Que después sea una planta gigante, un árbol, una flor, pero hay algo en el interior de esa semilla. Amén. Para que crezca, ¿cierto?, la nueva planta. Pero si se extrajera, no brotaría, no habría fruto.
¿cierto? Y espiritualmente ocurre lo mismo. Amén. Si quitamos los fundamentos bíblicos, amén. Amén. Cuando quitamos los fundamentos bíblicos a la palabra de Dios, nos encontramos con una semilla que está hueca, amén, que no va a haber crecimiento, no va a poder fructificar. Amén. El germen de la semilla, cierto, pura, de lo que debe estar ahí en nuestro interior, es el Espíritu Santo de Dios, amén, que da vida, renovándonos la mente, cambiándonos el corazón Gloria a Dios. y sanándonos. Amén. Su palabra es la revelación, nos exhorta y nos edifica. Gloria a Dios. Jesús declaró, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Así es, amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amén. Ahí en Juan 6:63. En Salmo 78, ¿cierto? Vemos cómo Dios sustentó a su pueblo, ¿cierto? En su peregrinación por el desierto y abrió los cielos, ¿cierto? Podemos ver que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y a veces se nos hace maravilloso y nos imaginamos cuando leemos, nos imaginamos la nube, ¿cierto? Que les daba sombra en el día, la columna de fuego por la noche que les daba calor y los protegía, ¿cierto? Y nos imaginamos, oh, qué tremendo, qué hermoso, qué lindo, qué bello es el Señor, qué bello es nuestro Dios, amén. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Dice ahí la palabra de Dios, les envió comida hasta saciarles. Amén. Amén. Usted, yo creo que todos hemos a veces comido y nos ofrecen, no, aquí ya estoy satisfecho, ya comí mucho. Imagínense aquí el pueblo de Israel que dice la palabra de Dios que hasta saciarles. Amén. Ahí en la historia podemos ver de que era mucho lo que el Señor les daba. Aún así, amén, aún así el pueblo era rebelde, amén. Aún así habían quejas, aún así había peleas, aún así había, no todos eran felices, amén. Igual uno se queja, amén. A veces vemos que el Señor nos bendice, nos da muchas cosas, pero aún así no estamos conformes con lo que Dios nos está dando. Amén. Aún así, viendo todas las maravillas de nuestro Dios, no estamos conformes con lo que Dios nos da. Amén. Queremos más y queremos más y el Señor nos da más, pero aún así seguimos no conformes con lo que Él nos da. Amén. Y nos quejamos y estamos así. Amén. Dice que en la versión griega, ¿cierto? El maná es llamado pan de ángeles. Amén. Y en la versión hebrea dice el pan de los fuertes. Amén. Entonces ahí en el Salmo 78:25, ¿cierto? Es lo que veíamos, Dios nos quiere dar el verdadero maná, el que descendió del cielo, el pan de vida. Amén. Para hacernos saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Comamos el pan de los poderosos. Amén. El alimento sólido y fuerte de su palabra. Nutrámonos de la verdad de Dios. Gustemos la miel de su mensaje y declaremos cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. Amén. En griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, existen dos vocablos. Amén. Que se han traducido al español como palabra. ¿Ya? Uno de ellos es logos, ¿ya? Y el otro es rema. La Biblia, ¿cierto? Lo que tenemos acá es el logos, ¿ya? De Dios, que es la palabra de Dios. Pero el rema, amén, es lo que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo en forma específica, amén, a nuestro corazón. Amén. Ese es el rema de Dios. Yo sé que usted lo ha escuchado a veces en alguna alabanza, qué sé yo, o lo podemos ver ahí en su palabra también. Amén. Combatamos valientemente con el león, ¿cierto? Ese león que anda, dice que anda como león rugiente. Amén. Es el león de la vida, ¿cierto? El adversario de nuestra alma. Resistamos en la palabra de fe sin fluctuar y venceremos al enemigo. Amén.
entonces nos gozaremos y alegraremos de la dulce presencia de Dios. Amén. Es lo que el Señor Jesucristo nos ofrece a nuestra vida, es lo que el Señor Jesucristo nos ofrece a nuestro ser. Amén. En Lucas 13:34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Amén. Y no quisiste. Jesús se compadece por la ciudad de Jerusalén, por la incredulidad de la gente y la dureza de sus corazones. ¿Cuántas veces Dios ha querido bendecirnos y no le hemos dejado? Amén. Yo creo que muchas veces. Y muchas veces no nos damos ni cuenta. Amén. Cuán grandes bendiciones habrían sido derramadas sobre nosotros. Pero mi pueblo no se acerca a mí, me sigue de lejos. Amén. Podemos ver ahí al apóstol Pedro, ¿cierto? Que después que fue Jesús apresado, ¿cierto? Él iba detrás a cierta distancia. Amén. Y le seguía de lejos. Incluso cuando dijeron, pero tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, él no dudó en negar a Jesús. Él no dudó en negarlo y decir que no, que lo están confundiendo, que él no era, que no, que yo no soy, ¿cierto? Pero usted y yo no somos muy diferentes a Pedro. Amén. Usted y yo no somos muy diferentes a lo que vivió el apóstol Pedro ahí en ese minuto, ¿cierto? Porque a veces nosotros también nos dicen, oye, tú eres cristiano. Y nosotros, sí, bueno, sí, a veces. Y así es, hermano. O a veces ocultamos el ser cristiano. A veces vemos personas con necesidades, pero nosotros miramos desde lejos. Vemos la dificultad ahí, pero nosotros ¿qué hacemos? Miramos de lejos porque no nos queremos meter, porque hoy día no se puede ir con la palabra de Dios, porque la gente va en contra de uno. Y no, pues hermano, ahí no. Nosotros debemos actuar, debemos nosotros reconciliar al mundo con Dios. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es solo andar mirando quién hace las cosas bien, quién las hace mal, quién ama a Dios, quién no, sino que nuestro trabajo es reconciliar al mundo con Dios, ¿cierto? La Biblia nos habla de distintos personajes, ¿cierto? Cuyas vidas a veces nos hacen preguntarnos cómo hubiera sido su destino, ¿cierto? Si hubieran escuchado la voz de Dios. Amén. ¿Qué hubiera sido del joven rico si hubiese respondido a la invitación de Jesús? Amén. ¿Qué hubiera pasado con él si él hubiera oído lo que el Señor le dijo? Amén. Que le dijo que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres. Y le dijo, sígueme. ¿Pero qué escogió el joven rico? ¿Cierto? La comodidad del dinero, en lugar de renunciar a todos los bienes. Prefirió eso. Él escogió. Pero qué distinto hubiera sido su vida si lo hubiera creído a lo que Dios le decía. Amén. ¿Dónde hubiera terminado Saúl si hubiera cumplido la orden explícita de Samuel de destruir a los enemigos? ¿Pero qué hizo él? Optó por la rebelión y por hacer su propia voluntad, satisfaciendo a la voz y a los deseos del pueblo para recibir honra y gloria. ¿Le habría ido mejor al hombre rico si hubiese ofrecido sus riquezas para cuidar y ayudar al pobre Lázaro? En cambio, ¿qué es lo que prefirió él? Vivir egoístamente. Amén. Empleándolas en los placeres de la vida y en su propio bienestar. ¿Qué hubiera acontecido con Pilato si hubiese tomado en cuenta el mensaje de su mujer? Por el contrario, ¿cierto? Él eligió cobardemente ceder a las exigencias de la turba antes de arriesgarse a perder su alto rango, ¿cierto? El rango de gobernador. Aún estando convencido de la inocencia de Jesús, lo entregó a los verdugos para crucificarlo. Amén. ¿Qué hubiera ocurrido con los hermanos de José, ¿cierto? El soñador, si no hubieran conspirado contra él, vendiéndolo como esclavo a los ismaelitas? Es que ellos tenían miedo, ¿cierto?,
a los sueños proféticos de José que se realizaran. Cegados por los celos y la envidia, no tuvieron ninguna compasión con él, ni le escucharon cuando le suplicaba para salvar su vida. Amén. ¿Qué diríamos de los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo en el monte de Getsemaní si hubieran estado alertas a las palabras de Jesús cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el Señor les encuentra, ¿cómo? Cansados y durmiendo. Amén. Y de Pedro, ¿qué habría sido si hubiera sido capaz de orar al menos una hora? Amén. Confió con presunción, creyendo que se mantendría fiel, pero fracasó. Amén. Jesús le había advertido: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Amén. Nunca, Señor, jamás. No, yo no. Amén. Pero falló. Amén. Y dice ahí en Mateo 26, ¿cierto? 75, y saliendo afuera, lloró amargamente. Amén. Porque se dio cuenta que le falló al Señor. Amén. Salió de ese lugar y lloró amargamente. ¿Qué hubiera sido de Saúl si no hubiese precipitado, si no se hubiese precipitado en la decisión de vender lo más sagrado que tenía? Amén. Menospreció su primogenitura y las grandes bendiciones espirituales de Dios a cambio de un plato de lentejas, hermanos. Le venció su codicia, decidió a los apetitos, ¿cierto? Cedió a los apetitos carnales y con ello arruinó toda su vida. Amén. Un simple acto de saciar su carne, amén, arruinó toda su vida. Amén. ¿Y qué comentaríamos del triste final de Sansón si hubiera decidido seguir la voluntad revelada de Dios, pero prefirió seguir sus impulsos y vivir para la pasión y la sensualidad, ¿cierto?, de las mujeres? Brindó el don espiritual de su fuerza a la mujer, ¿cierto?, Dalila. Fue capturado por los filisteos. Amén. Quienes le sacaron los ojos y atándole con cadenas lo tuvieron girando a la rueda de un molino como un asno. Amén. Pero no nos limitemos, hermanos, en solo en pensar en cada ejemplo que yo les pueda decir. Amén. No nos limitemos solo en ellos. Amén. Nosotros debemos preguntarnos en cuál de estas situaciones nos encontramos hoy en día. Que el Espíritu Santo, ¿cierto?, redarguya nuestros corazones y nos ayude a aplicar su palabra. Amén. Es tiempo de tomar una decisión. Ya no es tiempo de seguir esperando y de que los días pasen. Amén. Nosotros podemos ver en su palabra que hay muchas cosas que están aconteciendo, que ya la venida del Señor está cerca. Amén. Dice su palabra que el Señor dice que Él está a la puerta. Amén. Y está llamando. Amén. Pero para entrar a nuestra vida, porque le hemos dejado fuera. Amén. Hemos dejado afuera a Jesús. Y es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Si queremos una vida próspera, queremos vida eterna, debemos dejar entrar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Entonces que el Espíritu Santo ahí redarguya nuestros corazones, nos ayude a aplicar su palabra. Amén. Y de responder con sinceridad. No hay palabras más tristes que estas, ¿cierto? ¿Hubiera sido diferente mi vida si hubiera hecho caso a Dios? Recordemos la respuesta del apóstol Pablo ante el rey Agripa, por lo cual, oh rey, ¿cierto?, no fui rebelde a la visión celestial. Él oyó. Amén. Nosotros quizás podemos decir lo mismo. Podemos decir que hemos oído la voz de Dios y que el Señor nos está permitiéndonos, nos está dando una oportunidad más de cambiar, de renovar nuestro espíritu. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Amén.
y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Ahí en Apocalipsis 3:3, ¿cierto? Él nos insta, ¿cierto?, a obedecer el consejo de su palabra. Amén. Segunda de Timoteo 4:7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, amén, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Qué más puedo decir? Dios no tiene la culpa de nuestros errores, de nuestros problemas, de nuestras faltas. Amén. De nuestras malas decisiones. Amén. Confiemos en que Dios llevará a cabo lo que permitió. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. Dios desea venir a ti, a mí, amén, y vestirnos de vestiduras blancas, del don de justicia que Dios da cuando nos convertimos a Él. Bienaventurado el que vela y ora en medio de estos tiempos. Amén. Está diciendo a la iglesia: estad alertas y orad porque la iglesia ha de atravesar un tiempo muy difícil. Amén. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. Un tiempo muy difícil para las iglesias. Amén. Hace unos días atrás leía un artículo donde ya Facebook, imagínense, Facebook va a prohibir los streaming, ¿cierto? Lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Con música. Amén. Usted a veces nosotros, usted y yo vemos a nuestros hermanos, ¿cierto?, que están cantando, o ponen algún video al inicio de sus transmisiones o alguna alabanza. Ya no lo vamos a poder hacer, va a ser restringido. Amén. Eso se va a restringir. Entonces estamos atravesando un momento difícil. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese día está cada vez más cerca. Andemos en temor del Señor Jesús. Hagamos caso solo a lo que nos dice. Preparémonos. Amén. Limpiémonos. Prestemos atención a su voz. Amén. Y ya para terminar, ahí en Joel 12:14 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgar vuestro corazón, amén, y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de mis hermanos. Amén. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor siempre nos habla, dice su palabra, que habla a tiempo, ¿cierto? Fuera de tiempo, antes de tiempo, y Él siempre está ahí aguardando por nosotros. Amén. Cantemos una alabanza. Amén. Yo me rindo a Él. Yo bendice
la presencia de Dios. Amén. Amén. Rendámonos a lo que el Señor Aleluya. nos quiere Jesús, hablar, gloria a nos quiere Dios. decir. Amén. Que el Amén. Señor Jesucristo le bendiga. Amén. A todos nuestros hermanos, Amén. amigos, Amén. familia y todo aquel que se ha conectado en el día de hoy. Sí. Amén. Hay 3 cumpleaños hoy día, hermano Alejandro. Amén. Amén. ¿Quién? Hermana Miriam. Hermana Miriam. Hermano Lázara Amén. y hermana Lázara. Vivi Muñoz de Meral. Y hermana Vivi Muñoz de Meral. Amén. Sí, Que el Señor amén. Jesús bendiga a estas 3 hermanas, Amén, ¿cierto? amén. Que Jesús esté llenando sus corazones, que el Señor Jesús le esté bendiciendo, amén, en su vida, Sí, que les ha dado un día más de vida, Amén. amén, a ellas que me dicen que están Sí, conectadas, Vivi amén. está conectada. Así que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Muchas bendiciones para ustedes y su familia. Gracias, amén. Que Señor. Jesús les bendiga. No sé si Amén. van a Sí, querer vamos a cantar. cantar. Amén. Amén. Aquí estoy saludando a las hermanas. Amén. En do mayor. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que Dios te bendiga y te haga feliz. Bendiciones de Dios, bendiciones de Dios por toda la vida. Bendiciones de Dios. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Muchas bendiciones para ustedes en su Amén. cumpleaños. Disfruten de la Amén. presencia de Dios. Amén. Disfruten de las maravillas y de Amén. todo lo que el Señor Jesucristo les tiene para sus vidas. Amén. Y Gracias, dice la recuerden hermana Vivi siempre, Muñoz. amén, recuerden siempre Amén. que hay vida en En Jesús. Jesús. Amén. Amén.